Hola chicas, buenas noches chicas, ¿cómo están? Bienvenidas chicas, bienvenidos. Bueno, mis chicas, vamos a empezar hoy con el monedero. Yo sé que esta mochila está muy hermosa, la estamos tejiendo, pero voy a enseñarles el monedero. Más adelante les subo el tutorial de esta preciosa mochila porque sí está bonita. Es motivo de San Valentín, de hecho. eh, Acá, esperen chicas, yo miro algo. No me da para compartir. Ya voy a checar por qué. Voy a checar, chicas, porque no me da para compartir. Ya voy a mirar. Hijo, por favor. Porque no me da para compartir, chicas. Creo que quedó el en vivo en privado, así que ya mismo lo voy a buscar en el computador para mirar que no quede en privado, que quede público para que ustedes puedan verlo en este mismo momento. ¿Ok, chicas? Voy a ponerlo público y ya empezamos el monedero. Entonces les cuento, este fondo es simplemente información, chicas, porque ya saben que en este momento el en vivo será para crear este hermoso monedero que son 2 tapas, ¿ok? Pero no lo coloqué público antes de empezar el en vivo y pues entonces ustedes no pueden participar. Por eso me voy a dar chance un minutico que lo coloque en público y ahí sí empezar con el monedero. Pero les cuento, esta mochila es motivo San Valentín, va a llevar una vuelta muy hermosa, un diseño muy hermoso, son corazones, pero tiene un detalle muy lindo. Yo sé que ya el patrón está, de hecho les ofrezco en este momento el patrón, más adelante les subiré el tutorial. Sí van a haber mochilas, de hecho terminamos este monedero y de una vez empezamos con el patrón, el tutorial de la mochila vitral. Es una mochila naranja hermosa que tejí en diciembre y no pude grabar por la cuestión que estaba en una parte que no había forma de hacerlo. ¿Listo? Pero entonces vamos a empezar por esa. Más adelante les prometo que habrá tutorial de esta, ¿ok? Por ahora nos vamos con el monedero. Mientras colocan el video en público, les voy a contar. Yo voy a utilizar sobrantes de hilo. De hecho, negro, pues tengo este poquito, pero no se va esta cantidad. Para las 2 tapas, porque va a ser un monedero de 2 tapas, va a quedar este tamañito, porque no lo voy a hacer más cerrado. Entonces, solo voy a usar sobrantes. Mire, acá tengo, por ejemplo, del fucsia, me alcanza perfecto para las 2 tapas y alcanzo a creer que alcanzo a sacar 2 monederos, o sea, 4 tapitas igual a esta, con este poquito, que es muy poco lo que tengo de fucsia. Ustedes pueden utilizar la misma cantidad de rosado y la misma cantidad de negro. De hecho, de negro creo que se va un poquito menos, pero recuerden que en todas las vueltas va negro. Así, chicas, que de todas maneras sí se va a usar, ¿ok? Entonces, poquitos así, sobrantes, sobrantes. Realmente si usted tiene 60 metros, con eso. Si tiene, por ejemplo, 5 gramos, con eso lo logra perfectamente para su monedero. Y tengo rosa. Bueno, el rosa sí que tengo poquitico. Lo tengo por acá en el piso porque los tengo así, cuando se me van acabando se enredan un poco, entonces por eso es. A ver, chicas, si ya quedó público. Ya, ahora sí creo que quedó público. Por favor, compartan. Voy a compartir por acá. Qué pena con ustedes. Ahora sí, ¿está seguro que desea? Ya. Ya, chicas, ahora sí. Chicas, no me había quedado. Déjame ver, hijo. No me había quedado público, entonces no me podían ver. Felicidades por alcanzarlos. Ay, qué bonito. Sí, toca subir patrones. Qué pena, chicas. Estaba checando porque me están felicitando de YouTube que ya tengo 10 miembros en la parte de la membresía. Michelle, ¿cómo estás? Chicas, qué pena. Yo hace 4 minutos empecé, pero me había quedado privado el en vivo. Entonces mi hijo ya en la computadora lo solucionó, ya lo colocó público. Entonces ya pueden unirse. Gracias por estar acá, Fabi, bienvenida, Luz, bienvenida. Chicas, no he dado mucha información porque necesitaba que estuvieran ustedes presentes. Michelle, ¿cómo estás? Zoraida, bienvenida. Entonces, mi niña, les estaba contando que solo voy a usar
sobrantes de hilos. Mire, esto es un poquito, creo yo que son como 5 gramos. Cecilia, bienvenida. Jenny, bienvenida. Gracias por estar acá, mis niñas. Entonces, sobrantes así, que yo creo que con 5 gramos lo logran perfectamente sacarlo. Hola, señora Cela, ¿cómo está? Bienvenidas, mis niñas. Entonces, vamos a utilizar los mismos de esta mochila. Le estaba contando a los amigos de YouTube que esta mochila la estamos tejiendo, pero que pronto la subiré también a YouTube. Ahora viene para YouTube el paso a paso de la mochila vitral, que es una mochila naranja hermosa. Entonces la vamos a tejer acá para YouTube. Bueno, mis niñas, teniendo los mismos colores, fucsia, rosa y negro, para empezar. Yo voy a utilizar estos sobrantes. Hola Damaris, ¿cómo estás? Sabrina, bienvenida. Hola mis niñas, gracias por estar acá, gracias por compartir, gracias por acompañarme. Entonces empezamos, chicas. Voy a empezar con el negro, pero siempre, niñas, tener listos los otros porque los vamos a meter al paso que vamos tejiendo. Yo me voy a guiar con este y dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos negros. Eso mismo voy a hacer. 10 puntos negros, voy a hacer 2, 3, 4 cadenetas. Hola Patricia, Luz, Janet, bienvenida. Graciela, ¿cómo estás? Janet Ovalle, bienvenida. Sandra, ¿cómo estás? Ay, chicas, ustedes son muy leales. Sambrina, bienvenida. Les digo yo que va a ser en vivo en YouTube y todas arrancan. Qué hermosas. Gracias, mis niñas, gracias. Gracias por estar ahí siempre conmigo. Que para donde yo arranco, allá están todas tan bellas. Mis niñas, vamos a cerrar con un punto deslizado. Mireya, bienvenida. Acá en la primer cadenetica que hicimos, en la primer pestañita que notamos, un punto deslizado para cerrar. Se me forma un círculo. Dentro del círculo, no agarrando las cadeneticas, sino dentro del pequeñísimo círculo que se forma. Nancy, bienvenida. Damaris, gracias por compartir. Gracias, chicas. No se imaginan cuánto me sirve que comparten. Ustedes comparten y es mucha la gente que se entera que ya estoy en el en vivo. Chicas, mira, coloco el hilo por encima. Está así, acá encimita. Ya ahí me queda. Cierro el punto bajo y empiezo a tejer. Recuerden que les dije que tenía 10. Si fueron 10, pues voy a tejer los mismos 10. Necesito tejer los mismos. Porque resulta, mis niñas, que como son 2 tapas, necesito que queden iguales. No me puedo dar el lujo de hacer aumentos o hacer cambios porque entonces ya no me va a alcanzar. Y necesito que quede igualitita a la otra. Mire, mis niñas, acá, dentro del círculo, ¿ok? Dentro del círculo. Berenice, buenas noches. Nairobi, buenas noches. ¿Cómo están? Sandra. Arriba, chicas. Sí, coloquen me gusta, chicas. Coloquen me gusta y dejen sus comentarios, mis niñas. Por favor, les agradezco mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 9, espere que ese 9 me quedó mal. Y 10. Listo, chicas. Ahí ya me quedaron los 10. Voy a alar un poquito mis hilos, solamente para que se escondan las puntitas. Esto lo hago es para que se escondan las puntitas y no tener que cortar, pero realmente pueden cortar perfectamente y no pasa nada. A mí me gusta alarlos. Ahí, vea, que se esconda hasta la última puntita. Solamente la primera vuelta, así que no afecta para nada. Chicas, dice que la segunda vuelta. Hola, Alba Lucía, Sandra Milena, ¿cómo estás? Berenice, bienvenida. Gracias, chicas, por estar acá. Marta Tapias, bienvenida, chicas. Miren, muchachas, así de fácil. Entonces, dice que la segunda vuelta, como toda va en aumento, yo empiezo con un aumento rosa y uno negro. Y voy a empezar con un aumento rosa. No puedo alar, ya los hilos para que se escondan, no los puedo alar duro porque están sin agarrarse de nada. Están solamente en el aire, entonces suave. Y en el primer punto negro hago un aumento rosa y negro. Así de fácil. El primer punto es aumento rosa con negro. Estamos en la segunda vuelta. El segundo dice que es fucsia y negro. Entonces ahora cambio a fucsia y hago mi segundo aumento, un punto fucsia. Y en ese punto fucsia coloco un punto negro. Aquí, súper fácil. Y voy a repetir este mismo orden, rosa con negro, fucsia con negro. Siempre aumentos en esta vuelta,
toda la voy a hacer con aumentos. Entonces dice que va un rosa y dentro de ese rosa va un aumento negro. Y luego va un aumento fucsia y negro. Así de fácil, chicas. Yo sé que parece confuso, pero no. Ustedes solo sigan ese orden. Acá en el fucsia voy a colocar un punto negro para que me quede mi aumento. Ahora el que sigue es rosa y un punto negro. Así de fácil, chicas, así de sencillo. Recuerden, mis niñas, manito arriba, es muy importante, me sirve muchísimo, chicas, mucho. Otra cosita que les iba a decir, pueden utilizar el material que tengan, el color que tengan, son monederos. De hecho, estos monederos sirven mucho para practicar y ensayar materiales. Si usted tiene algún hilo en algodón, aproveche hasta el monedero. Según como vea la textura, se dará cuenta si para una mochila también le queda bien. Entonces es como ir practicando, chicas. Con este tipo de trabajitos podemos checar y mirar qué tanto nos puede funcionar otros materiales. Graciela, bienvenida. Delia, ¿cómo está? Marlene. Janis, ¡ay, Janis, que hacía días no te veía! ¿Cómo estás? Zoraida, Damaris, bienvenidas. Gladys, bienvenidas. Gracias, chicas, por estar acá. Gracias por venirse conmigo a tejer este precioso monedero. Estamos en la segunda vuelta y lo único que estamos haciendo es aumentos. La única diferencia es que estamos haciendo un aumento rosa con negro y un aumento fucsia con negro. Nada diferente, chicas. No estamos haciendo nada diferente. Chicas, otra cosita, estoy agarrando la pestañita de atrás. Siempre que yo hago diseño, llegué al último negro y ahí hago lo mismo. Un fucsia y un punto negro. Janet, buenas noches. Janis, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Mire, chicas, en el último punto negro me quedó un fucsia, un negro y sigue rosa. Acá ya voy a empezar a tejer, no en el orden que siempre se enseña, que si en la primera vuelta se hace 10 puntos, en la segunda 10 aumentos y luego es un punto, un aumento. No, ustedes a partir de esta vuelta concéntrense en lo que yo les explico y ya. Entonces, terminé con negro, ahora voy a hacer un rosa sobre rosa. Acá, un negro sobre negro. Y el aumento va en el fucsia, que en el fucsia voy a hacer 2 fucsias. Así es sencillo. 1 y 2. Vuelvo a empezar el diseño. Hasta ahí iría el patrón. Entonces vuelvo a hacer en un punto negro, un punto negro. En un punto rosa, un punto rosa. En un punto negro, que es el que sigue, hago el punto negro. Y el aumento lo vuelvo a hacer en el fucsia. Así de fácil, chicas. Así de sencillo. Acá en el fucsia hago 2 fucsias. Mis aumentos están quedando solo en el fucsia. Ahí se van notando las líneas, chicas, está perfecto. Este monedero me gustó. Realmente me tocó hacer una prueba antes que este. No me gustó la prueba. Y empecé a tejerlo en un ratito hoy, en la tarde, porque sí quería hacer el monedero, pero no me gusta hacer algo improvisado. De hecho, muy pocas veces he hecho algo improvisado, porque siempre es algo que ya tejí en algún momento o que tengo algún adelantito. Entonces empecé a tejerlo y llegó un momento que dije, no, la verdad no tengo nada. Creo que no hice nada que sirva. En esta parte, chicas, en esta parte no sabía, me bloqueé en algún momento y yo dije, no, realmente no estoy haciendo nada que sirva, no veo que esto quede como bien. Ya había hecho el punto negro acá en el centro del corazón y yo, bueno, pues ni modo, les diré a las chicas que no va a ser en vivo hoy. Y bueno, fui, me tomé un vaso de agua y regresé. Cuando regresé yo dije, no, pero es que ya está, o sea, son 3 vueltas, 4 vueltas que faltan. Y llegué y empecé a tejer y salió así de fácil, o sea, simplemente siguió y yo, claro, ahí estaba, era yo la que no estaba viendo la forma del corazón. Pero chicas, es práctica, es pensar con cabeza fría y me encanta, el resultado me encantó. Siento que está hermoso no solo para la mochila que estamos tejiendo con motivo de San Valentín, no solo para esa, para cualquier proyecto, cualquier mochila que ustedes estén tejiendo está perfecta.
Sandra Milena, le falta tomar agua, profe. Sí, chicas, sí, falta hidratarnos, no crean. El cerebro se pone un poquito lento cuando no estamos bien hidratadas. Es cierto, no crean, chicas. Suena broma, pero es así. Cuando estamos un poquito deshidratados, el cerebro se vuelve lentito. Y tomé agüita y como que respiré. Yo dije, bueno, a ver qué voy a enseñarles a las chicas hoy. Y no, ahí estaba. Sí, 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 es así, Sandra. Leticia, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Mis niñas, recuerden que solo estoy haciendo aumentos en el fucsia, no más. De resto, si hay un punto negro, hago el punto negro. Si hay un punto rosa, hago el punto rosa. Y de hecho, en esta vuelta también va igual. Dice que en esta vuelta se hacen los aumentos en el fucsia, pero se hacen dos. Entonces les muestro. Tengo dos fucsias. En el primer fucsia hago un aumento y en el segundo también hago aumento. Así de sencillo. Y voy a hacer en el punto negro un negro, en el punto rosa un negro, en el punto negro un negro y vuelvo al fucsia. Y en el fucsia vamos a hacer dos aumentos, que queda un aumento sobre fucsia, que son 2 puntos en uno, y un aumento sobre el segundo fucsia, que son otros 2 puntos en uno. O sea, tengo dos aumentos seguidos. No se me preocupen, no se asusten, esto sí se puede hacer, siempre y cuando sea para un diseño que tengamos claro. No es que, no, y de hecho, chicas, si quieren inventar también, ustedes pueden empezar a tejer y a crear cosas nuevas sin necesidad de que tengan nada claro. Janis, buenos, profe, retomando a tejer y ver sus clases, profe, muchas gracias. Gracias a ti, Janis, por estar acá. Gracias, chicas, gracias a todas las niñas que, a pesar que yo sé que si por días, meses o semanas no pueden tejer, no me pueden acompañar en los en vivos, porque yo sé que tienen dificultades familiares, que regresen, chicas, que regresen con ese cariño. Hola, profe, aquí estoy nuevamente. Para mí es muy, muy satisfactorio. Créanme, chicas, que les agradezco y me siento muy bien que si pasan por alguna dificultad puedan regresar, que superen sus dificultades, que pasen por momentos que de pronto no tengan tiempo de dedicarle al tejido, bueno, de tantas cosas, pero que siempre recuerden que acá estoy para acompañarlas, para ayudarles, para explicarles, para tejer con ustedes, para mostrarles nuevos diseños, para todo, chicas. Siempre estaré acá, siempre cuentan conmigo. Entonces, me encanta que hayas regresado. Espero que todo esté bien. Saludos a su familia, a su esposo, que todo esté perfecto. Y aquí estamos siempre, para todas, chicas, para todas siempre estamos acá. Gracias por estar acá ustedes también para mí, porque también siento eso, que si yo llegase a necesitar algo de ustedes, ustedes están ahí siempre para brindarme su cariño, su apoyo, su compañía, chicas. Gracias. Pues aquí seguimos y ya terminé esta vuelta, que eso es lo que me gusta de los monederos, que son rápidos, fáciles de tejer. Y dice que terminamos con un negro sobre negro, ya se ven bien las líneas, ya creo que ustedes no tienen duda. Milsen, bienvenida. Jessica, bienvenida. Luz, bienvenida. Gracias, chicas, por estar acá. Gracias por compartir. Gracias, mis niñas. Jennifer, gracias. Bienvenida. Gracias, chicas, por compartir. Mis niñas, ya terminé la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vuelta. Nos rindió 1, 2, 3, 4. Sí, vamos a empezar la quinta vuelta. ¿Listo? Y dice que en la quinta vuelta ya empezamos con el negro. Mire, este corazoncito. Y también van aumentos juntos. Por eso les decía que no se podían perder este paso a paso, porque este paso a paso les va a aclarar muchas ideas, que no siempre tiene que ser el orden que se les enseña. Ustedes también pueden inventar. Primer fucsia solo. Segundo fucsia será mi aumento. Entonces hago un fucsia, un negro, mi primer aumento, y mi segundo aumento, que es en el punto que sigue, va un negro y un fucsia. Así de sencillo, chicas.
Mire, en este negro acabo de hacer un fucsia, hago un punto normal en el negro que me queda libre y voy a hacer la línea que llevo, que es un negro sobre negro, un rosa sobre rosa y un negro sobre negro. Así de sencillo, mis niñas. Así de fácil. Patricia, bienvenida. Gracias por compartir, hermosa. Gracias, Patti. Chicas, volvemos al fucsia. Un punto fucsia normal. El segundo punto fucsia lo hacemos en un punto que sigue y hacemos un fucsia y va un aumento, pero el aumento va. Alba Lucía, gracias por compartir y por guardar el video. Gracias, chicas. Acabo de hacer mi aumento, un fucsia, un negro. Y el segundo aumento es un negro, un fucsia. Así de sencillo se va formando un diseñito. Me queda un fucsia solito, que ahí hago también un fucsia. Y en las líneas hago las líneas, que es un negro, un rosa, que esta línea yo creo que ya lo notaron, ¿verdad, chicas? Que ya es la línea y esa no cambia. Cambia, de hecho, ya cuando está terminando el monedero. De hecho, no cambia antes. Y acá volvemos con el fucsia. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Sí salieron 1, 2, 3, 4, 5. Bien, que ese tipo de cosas toca checar. ¿Cómo hago para guardarlo con...? No he podido. Ve, mira que no sé. Hola, profe, aquí estamos. Araceli, bienvenida, gracias. Chicas, mire que me acaba de felicitar YouTube, que ya se sumaron más personas a la membresía. Me dice que felicidades, ya tengo más personitas en la membresía. Mis niñas, ahora mismo que termine el en vivo de YouTube, me voy a la membresía a subirles otros patrones que no les he subido. Y de hecho voy a tratar de aprender cómo puedo subir, por ejemplo, este patrón que va transcrito, transcrito como tal, o sea, escrito vuelta a vuelta para que ustedes se guíen con la foto, pero también lo tengan ahí, que es muy importante porque ustedes lo pueden hacer con el tutorial, pero por ejemplo, si le encargan 10 o 20, lo hacen una vez con el tutorial y ya con el patrón escrito, ya ustedes lo van a hacer súper fácil, porque ustedes ya tienen la idea cómo va, la teoría y la práctica, entonces simplemente lo van a repetir las veces que necesiten. Entonces sí está padrísimo que lo pudiese subir así. Y si no, igual les voy a seguir subiendo los diagramas. Estoy terminando la mochila colorida que tengo ahí, que es multicolor, para subirles el último tutorial. Y vienen unos tutoriales, talleres ya están grabados, falta es simplemente editarlos, donde les enseño con un mismo diseño sacar 3 piezas diferentes. Yo les enseño 3 piezas más o menos pequeñas, pero ustedes van a poder sacarlas bien grandes, o sea, tamaños que quieran, chicas. Yo les enseño, es para que ustedes tengan claro que podemos con una sola idea sacar muchas cosas. Entonces, para la membresía de YouTube vienen, no, chicas, estoy trabajando mucho. No he parado de trabajar porque necesito cumplir en todas las redes sociales y pues empezar por cumplirles a ustedes de YouTube, que ustedes en YouTube, pues digamos que fue la primera plataforma que abrí y me acogió muy bien. Fue rapidísimo el crecimiento y siempre me sorprenden porque siempre me dan cosas buenas. Acá en YouTube todo es bueno, todo, chicas. Los comentarios son excelentes, las personas que se acercan a los grupos de WhatsApp, súper excelente, maravilloso, chicas. Vivo muy contenta y muy agradecida con YouTube. Ustedes saben que ya monetizo, que también compro mis materiales con dinerito que me llega de acá de YouTube. Mis niñas, terminé. Entonces, primera vuelta con negro. Me dice que en la siguiente vuelta ya voy a meter el rosa. También 2 rosas. Entonces dice que las líneas continúan. Mire estas líneas, si ve que se siguen sosteniendo igualitas, pues voy a hacer 2 fucsias. Pero entonces, primer fucsia normal. Y en el segundo fucsia voy a hacer un punto negro. Con darnos la mano arriba queda guardado. Ay, dice que con darle la mano arriba queda guardado. Gracias, Sandra, no sabía. Chicas, primer punto fucsia normal, segundo punto fucsia va en aumento. Es un fucsia, un negro. Y en los 2 puntos negros que tengo, hago 2 rosas. Así de fácil.
el siguiente punto que tengo es fucsia, voy a hacer un punto negro en ese fucsia y ahí mismo hago un fucsia, o sea que sí me queda en aumento, pero me queda en aumento los fucsias, ¿ok? Y en el fucsia que me queda libre hago un solo fucsia. Las líneas de negro y rosa siguen igual. Un negro sobre negro, un rosa sobre rosa y un negro sobre negro. Yo creo, chicas, que van a salir dos partes de este tutorial porque vamos a avanzar, pero entonces la segunda parte lo terminamos y colocamos cierre o cremallera. Los dos fucsias, recuerden que en el segundo fucsia coloco el aumento que es con negro para que los dos negros del centro me queden libres y ahí colocar los dos primeros rosados de mi corazón. Así de sencillo está. Después de los dos rosados vamos a hacer un aumento también negro y los dos fucsias para que se vea corrido mis puntos. Ok. Mire, chicas, cómo se va viendo que son estos los puntitos del corazón. Ve, algo me dijo Sandra. Sandra está respondiendo preguntas. Sandra, bien, gracias, chicas. Gracias por colaborar en cositas que yo de pronto no veo el mensaje o no sé mucho y ustedes me colaboran con eso. Les agradezco porque la información nos sirve a todos, chicas. No saben cuánto he aprendido yo con ustedes. Me sorprenden todos los días. Aprendo tantas cosas que yo digo, de verdad, esto es dar y recibir. Es bonito y ustedes son muy generosas, chicas. Ustedes de verdad no se guardan nada y siempre están pendientes de colaborar. Y acá hago los dos rosas sobre negro. Ahora va negro y fucsia. Ay, este me quedó mal. Esperen, chicas, porque este lo hice mal. Ahora sí. Ah, ya vi dónde está mi pequeño error, mi pequeño error. Listo. Negro sobre negro, rosa sobre rosa. Así de sencillo, chicas. Negro sobre negro. Los dos fucsias que en el segundo es que estoy haciendo mis aumentos. Y los dos rosas. Vuelve el aumento para que me quede esa linecita negra. Es muy importante que no se pierda. Fucsia y fucsia. Ahora sí, negro y rosa. Estoy agarrando la pestañita de atrás. Estoy agarrando solo la pestañita de atrás para que no se vea pixelado y quede derechito. Y estoy trabajando solo con los 3 hilos. Chicas, no le estoy colocando nada más, sino los dos rosados, que en sí yo lo veo como si fuese un solo hilo, pues porque es un solo tono, y los dos fucsias. Ahora hago el aumento con negro y ya terminamos esta vuelta. Ya nos vamos a la siguiente, que es crecer. Seguimos con los aumentos en rosado. No vayan a creer que va a cambiar los aumentos. Los aumentos cambian ya casi cuando estoy terminando el monedero. Acá. Los fucsia. Los negros. El rosa. Y el negro. Ahí está.
y vuelvo a empezar. Ya voy a dar la segunda vuelta del corazón rosa. Buenas noches, bienvenidas chicas, buenas noches. La segunda vuelta, mire que el corazón rosa solo es de 3 vueltecitas, así que sí va rápido este monedero. Entonces acá sigue lo mismo, dos fucsias sobre fucsia. 1, 2. Un negro sobre negro. Y en los rosas vamos a hacer los aumentos que dice que va 1, 2, 3, 4, o sea que va solo un aumento en el rosa. Entonces, en el primer rosa vamos a hacer, hola Diana Hernández, Gladys, ¿cómo está? Uber, bienvenida. Gracias Andrita, que por ahí todavía está respondiéndole a las chicas. Dos rosas en uno, que sería mi aumento, y un rosa, dos rosas y dos rosas. Sí, señora. Este también lleva los aumentos repetidos. Entonces, lo mismo. En el primer rosa hago un aumento, en el segundo rosa otro aumento. Ahí tengo 4 puntos rosas. En el negro un solo punto negro. En el fucsia 2 puntos fucsia, uno en cada uno. ¿Ok? Así seguimos, chicas. Así de fácil es sacar un diseño sin necesidad de guiarnos, que tiene que ser cierta distancia, que los aumentos no, chicas. En este momento tenemos que aprender a que podemos variar muchas cosas en un patrón. Y este monedero está perfecto para eso, para enseñarles ese tipo de cosas. En el fucsia, fucsia, en el negro, negro y en el rosa vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Así es sencillo, que es 1 sobre rosa, un aumento, y el siguiente punto rosa también con aumento. Así de fácil. Un punto negro, 2 puntos fucsia, un punto negro, un punto rosa. Yo voy a ver para quedar en la membresía. Gracias, Patricia. Sí, chicas, me felicitaron porque este mes crecimos mucho en la membresía de YouTube. Y yo trato de subirles contenido. Yo sé, ustedes saben, yo no, ustedes saben que mi vida estuvo un poquito movida estos días, chicas, pero ya tengo estabilidad en un solo sitio, así que ya estoy dedicada a crear, a tejer, a estar ahí disponibles para ustedes. Si se han dado cuenta, hasta en los grupos ya les respondo un poco más, a las chicas que necesitan por WhatsApp también, porque ya tengo un poquito más de tiempo, chicas. Ya de verdad, ya, creo que ya nos vamos a establecer un poco. Si vienen todavía 2 expos a las cuales voy a participar, no voy a participar en todas las que estoy invitada porque no me queda tiempo, pero voy a participar 2. Una que va a estar acá, creo que en marzo, pero no estoy muy segura si es expo o si es un encuentro tejeril, pero sí sé que viene el maestro Ángel. Y la otra, Ciudad de México, siempre que me invitan a la expo de Ciudad de México, chicas, hago mi mayor esfuerzo para ir porque me gusta mucho esa expo, es muy grande, conozco mucha gente, aprovecho a saludar a muchos compañeros tejedores, entonces sí, para mí sí es muy importante participar. Pero igual no puedo descuidarlos a ustedes. Ustedes necesitan contenido. Por ejemplo, este monederito. Todavía hay personas que el fin de semana van a estar celebrando San Valentín, así que está perfecto para el detallito, compañeros de trabajo, de estudio. Estaría muy bien un detallito como estos. Y acá seguimos, chicas. Ya casi termino esta vuelta. Que de hecho la idea es dejar terminado el corazoncito rosado. Ya las otras vueltas son más sencillas, más demoradas porque más puntos, pero igual son sencillitas de tejer. Negro sobre negro, rosa sobre rosa y negro sobre negro. Acá. Los dos fucsia. El negro antes de los dos rosas. Y los dos aumentos color rosa, que es 1 y 2.
Termino con un negro y los dos fucsia. No he gastado casi nada de material y voy como por la mitad, chicas. Es lo que yo les digo. Todo esto se puede hacer simplemente con sobrantes de material, sobrantes de hilos que tengamos por ahí poquitos. Podemos perfectamente utilizarlos para este tipo de trabajos. Y que si es muy poquito el material lo pueden hacer combinado, chicas. O sea, no necesariamente tiene que quedar todo en estos tres colores. Si se les acaba un color, pues meten otro. Yo tengo una conocida, es amiga de muchos años, pero también es tejedora. Y ella se le acabó el material. Entonces llegó el momento que se le acabó el material y entonces tenía un fucsia como un tono más claro. Ya le metió ese tono. Le metió otro tono. Quedó hermosísimo, en un degradé hermoso. Bueno, mis niñas, empezamos la tercera y última vuelta con rosado. En la tercera y última vuelta con rosado dice que hago 1, 2, 3, el aumento va ahí y dice, por acá no hay aumentos, como que acá en el negro. Sí, chicas, ya vi dónde va el aumento. Entonces, chicas, les cuento. Acá en este último negro que tengo voy a hacer mi primer aumento. Entonces, mi primer aumento va un negro sobre negro y ahí hago un rosa. Así de sencillo. Y voy a hacer 2 puntos rosas más sobre rosa, 1 y 2. Pero en este segundo punto rosa voy a hacer nuevamente un aumento. Un aumento en el segundo rosa. Voy a hacer 2 puntos rosa, 1 y 2. Y en el negro voy a hacer mi tercer rosa, que ahí quedará con un aumento, pero con negro. Así de sencillo, chicas, miren. Así de sencillo, no pierdo la línea. Esperen que me estoy torciendo como tantico. Así de sencillo, no pierdo la línea. Entonces, sobre fucsia, sigue solo fucsia. Y esa es la última vuelta con rosa, ya las otras vueltas son para cerrar ese. Sobre negro hago un negro. Sobre rosa hago un rosa. Y sobre negro, nuevamente negro. ¿Sí ven lo fácil que es, chica? Que no necesitamos ni contar cada cuánto van los aumentos ni nada. Simplemente el diseño me va pidiendo en qué lado debo colocar los aumentos. Porque, por ejemplo, en este momento lo que queremos aumentar es el rosa. No queremos aumentar ni los fucsias, ni el negro, ni estos de acá. No, solo los rosas del centro, pues ahí estamos colocando los aumentos. Y dice que este primer aumento va un punto negro sobre negro. Y ahí hago un punto rosa, que ese punto rosa es mi aumento. Voy a hacer 2 puntos rosas más, pero en el segundo de los 2 que acabo de hacer, vuelvo a hacer aumento, acá en el centro. Y ya hago 3 puntos rosas, que son 2 normales, 1, 2. Y este tercero lo hago en punto de aumento, pero con negro. ¿Sí ven lo sencillo que es, chicas? Es que es muy, muy fácil. Muy fácil tejer monederos. Y los diseños también, al paso que lo vamos conociendo, nos vamos dando cuenta lo sencillo que es. Los dos fucsia sobre fucsia. El negro sobre negro. El rosa sobre rosa. El negro sobre negro. Los dos fucsias. Y así de fácil es, chicas. Muy sencillo. Me encanta tejer monederitos por lo rápido. Muy rapidísimo. Recuerden que este primer negro vaya con aumento rosa. Entonces, en este negro hacemos un rosa, 2 rosas más que van sobre rosa, pero en este tercer color rosa que cuento, pero el segundo de los normales, hago un negro para que sea mi aumento también en el centro. Y hago 2 rosas normales y un tercer rosa que va a llevar aumento, pero con negro. Así de fácil. Por acá algo me dijo Marta, ya te leo, Marta, que estoy concentradísima porque si lo pudiese terminar, profe, qué bueno tiene secretaria. Sí, Marta, tengo que tener secretaria siempre, Marta. Y tengo secretarias en los grupos de WhatsApp, tengo secretarias en los grupos de Facebook, en todo, chicas.
Ustedes, yo creo pues que ustedes ya saben que yo no soy experta en las redes sociales. De hecho, hasta hace muy poco entendí lo de la página. YouTube es porque YouTube es muy fácil. YouTube es solito, él se va solito. YouTube no hay misterio, no hay nada. YouTube es simplemente subir buen contenido y ya, pero yo no soy experta en las redes sociales, entonces casi siempre necesito que alguien me eche la mano. Por ejemplo, hace muy poco aprendí a fijar, por ejemplo, información. Si alguien deja por ejemplo, un número de teléfono, no sabía cómo fijar un comentario a la pantalla. Entonces, en todos lados tengo secretaria. En mi casa es mi hijo, que todo yo, hijo, ayúdame, hijo, hazme. Pero sí, chicas, la colaboración de ustedes es muy importante y siempre tengo quien responda preguntas, quien colabore cuando alguien no sabe algo y yo estoy ocupadita o yo no sé, siempre nos están informando. Y eso es bueno, chicas, no podemos ser egoístas porque lo que nosotros sabemos puede ser muy útil para otras personas y no sabemos cuándo otras personas tengan una información que para nosotras sea importante y pues no las compartan. Que la idea siempre es esa, compartir, no guardarnos nada, chicas. Nada, ni información, ni secreticos, ni trucos, ni mucho menos sobre el crochet. Sobre el crochet toca contar todo para que no se quede nada guardado, que el día que ya no estemos nosotros, la información sí esté, sí se comparta, sí esté por ahí fluyendo, para que las personas que están la puedan aprovechar. Aquí, chicas, ya voy a terminar el último motivo para cerrar mi corazón, que me encanta, me encanta. Dalila, buenas noches, bienvenida. Gracias, chicas, por estar acá. Por ahí veo muy, muy alto el celular. Qué pena si no las leo bien, si no las estoy leyendo, saludándolas a todas, pero estoy en una posición hasta rara que no sé, me concentré tanto que terminé casi debajo de la mesa. Chicas, acá estamos terminando esta hermosa vuelta y nos quedan 3 rosas, un negro, 3 rosas. Miren, todos nos quedaron igualito. Igualito, igualito, igualito. Así, chicas, que termino con este aumento. 2 fucsias y un negro, porque aquí sí cambia el rosado. Entonces termino con aquí. A ver, les voy a mostrar. Miren, mis niñas, ahí. Sé que terminé porque todos los motivos están igualitos. Miren, ya terminé, que sería esta vuelta. Y acá me muestra mi diseño, que ya en esta vuelta se hace un aumento de rosa acá. Ya en estos no se hacen aumentos, ya los aumentos se van a hacer en estos lados. ¿Listo? Acá. ¿Ok, mis niñas? Ay, a ver, me acomodo ya me acomodé tantico. Entonces terminé. Eh, 2 fucsias, un negro y voy a hacer 2 rosas acá. Porque los aumentos van es en este rosa. Ya los aumentos no van en ningún otro lado, sino acá. Entonces acá hago 2 rosados, un fucsia, perdón, un negro primero, un negro sobre negro, 2 fucsias sobre fucsia, 1, 2. Y voy a checar si tengo más aumentos acá. No, dice que ya todo va negro. Entonces, como ya tengo seguridad que aquí va todo negrito, entonces simplemente hago un negro un negro sobre el primer rosa. En los otros 2 rositas hago negro. En este negro que hice en el centro, lo voy a hacer con un punto rosa, no más. Oiga, ¿y rosa es fucsia? No, chicas, es fucsia. Qué bueno que miré. Es un solo punto fucsia. Ahí, acá. Encima del negro, solo un punto fucsia. Y sigo todo rosita. 1, 2, 3, 4 negros. 4 negros, un fucsia, 4 negros. Y vuelvo al fucsia, que es 1, 2. Dice que volvemos a un punto negro y en el rosado voy a hacer nuevamente mi aumento. Este aumento lo hago es para que no se me cierre todavía el diseño. Yo sí voy a hacer unas vueltas sin aumento, pero pues más adelante. Entonces por eso ahorita hago esos 2 rosas para que todavía no se cierre el diseño. Y tenemos el primer corazón. Así de sencillo tenemos el primer corazón. El primer corazón. Así es sencillo, chicos, miren.
Hermoso, ¿verdad? Hermoso y rápido. Estoy sorprendida porque muy rápido. Creo que son 11, 12 vueltas nomás. Así que sí va a estar rapidísimo. Si necesitamos hacer 5, 6 o 7, los vamos a hacer súper rápido porque sí está bien. Este va todo negro. ¿Sí ven que ya iba a cambiar? Todo negro, que son 4, que son 4. El fucsia. Ay, me quedan tan apretadísimos esos puntos, chicas, que a ratos se me rompen las yemas de los deditos de pasar la aguja, porque sí me queda muy ajustada la puntada, pero me encanta porque si queda bien ajustada, no hay necesidad, chicas, de meterle relleno ni nada cuando yo los exhibo, porque él solito se sostiene. Entonces sí me parece genial. 2. A ver, acá. En el rosa, recuerden que estamos haciendo los aumentos. 1 y 2. Mire, segundo corazón. ¿Cómo la ven, chicas? Súper genial, ¿verdad? Y súper rápido. ¿O cómo les parece? Yo me imagino esto con rojo, tiene que ser espectacular. Yo lo hice en estos tonos, pues porque es motivo San Valentín y ya tenemos la mochila adelantada, la bolsa. Entonces no podemos inventar. Pero está espectacular para rojo y blanco, estaría súper, chicas. 4 negros, un fucsia. A ver, ay, muy ajustada esa puntada. Nunca he podido tejer suelto, chicas, les confieso que no. Nuri, gracias. Araceli, gracias tan bella que me mandan esos stickers y esas caritas. Gracias, chicas, gracias. 2, 3 y 4 negros. Y vuelvo a los 2 fucsia. Sí, chicas, a mí me gustó la rapidez, me gustó lo sencillo, que no hay que inventar nada. Los aumentos simplemente ahí ya, y miren, no pasa nada, ve, está plano. De hecho, está bien planito. Bueno, porque la forma en que yo la tomo, lo trato como que de encocar tantico, pero no, él está planito. Ahí donde lo ven ustedes está bien derechito. Es porque yo siempre lo sostengo como raro, entonces empiezo a darle como huequitos, pero no, él está plano. Gracias, niñas, gracias. Y seguimos. Negro sobre negro, el único aumento es en el rosa. Y eso que el rosa que estamos tejiendo de las líneas. Porque de resto, esto ya lo estamos tapando con negro. Así que solo estamos haciendo rosas en las líneas que van desde abajo. Ahí acaba fucsia. Y negro. Chicas, ya voy a terminar. Me encanta cuando veo los avances. Mire que estoy tejiendo una cobijita, chicas, y estoy feliz con mi cobijita, o sea, está chiquitita todavía. Pero entonces, chicas, no siento que avance, no siento. En cambio, un tejido de esto. Dice mi amigo Kevin que son puntadas hormiga, pero es que, chicas, veo el avance, o sea, son puntadas hormigas, pero mire, ya tengo corazones, tengo un diseño. Entonces, no importa que sean puntaditas tan chiquitas, yo ya tengo un diseño. Entonces, eso es lo que a mí realmente me llena como de placer la vida, cuando ya veo que ya en un solo en vivo, y mire, acabamos de formar una parte importante del monedero. Entonces, eso, que ustedes vean que sí voy para algún lado. Me parecería triste tejer y tejer y tejer y que no se vea nada, que no, como que no aparezca un diseño claro. De hecho, yo por eso, no sé, creo que solo las mochilas unicolor tienen espacios grandes sin algún diseño. De resto, todas mis mochilas deben de tener diseñitos muy seguidos. No me gustan esos espacios grandes que dejan 50, 60 puntos sin tejer porque siento que es
es una parte que se desperdicia. ¿Por qué no hacerle una rayita? ¿Por qué no hacerle un puntico? ¿Por qué no hacerle algo para que no se desperdicie esa parte? Miren, chicas, profe del Espíritu Santo de Dios, diga, ay, gracias, Luz Mirella es, gracias, tan bella, gracias, chicas. Miren, terminada. Ya tenemos nuestro corazón. Ahora, ¿con qué lo cerramos? Con fucsia. Tan sencillo como eso. ¿Y dónde seguimos haciendo los aumentos? En el rosa, chicas. Así de fácil es este monedero, así de sencillo. O sea, más fácil no podía sacar yo un monedero hoy preciso, 14 de octubre, no podía sacar, 14 de febrero. Ay, chicas, desde esta semana, hablando con Kevin, que Kevin está en un proyecto, yo le decía todo el tiempo que octubre, y él me decía, pero ¿usted sabe en qué año estamos? Y yo, sí, Kevin, estamos en el 2023. Y él decía, bueno, ya saben qué año, ¿usted sabe en qué día está? Y yo, sí, y le di la fecha, creo que era como 6. Y yo, sí. Y dijo, bueno, ahora repita conmigo. Y yo, señor. Y decía, repite conmigo. Y yo, sí, dime, Kevin. Dijo, me dio mucha risa porque me dijo, repite, febrero. Y yo, Kevin, ¿cómo que febrero? Yo todavía dudaba que fuera febrero. Chicas, acá sobre el fucsia dice que va negro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fucsias, un negro. Así de sencillo es. Así de sencillo. Y ahora que les estoy dando la información, estoy en las mismas que octubre. No, chicas, para hoy, 14 de febrero del 2023, siento que fue el mejor plan. Tejer un hermoso monedero con motivo de San Valentín. Y se me hace a mí que pues son corazoncitos, mejor no puede ser. Y recuerden, donde va un negro, se hace simplemente un negro. El resto ya lo tapé con fucsia. Y acá en el rosa estamos haciendo los aumentos, que es en el primero un aumento, en el segundo un punto normal. Y en el negro vamos a hacer un punto negro. Así de práctico, de rápido, de sencillo es este hermoso monedero, chicas. 1, 2, 3. El negro no sé ni por dónde meto la aguja. 4, 5 y 6. No crean, chicas. Ya a esta hora es oscurito ese color. Sí se ve bien poquito. Y voy a hacer lo mismo. Fucsia. Más fucsia hasta llegar al fucsia sin hacer ningún aumento. Mire, así de sencillo, tapo hasta el último fucsia. Solamente estoy tejiendo fucsias, los puntos de los bordes que son negros y el aumento rosa. ¿Cómo les pareció? ¿Verdad que está fácil, chicas? Está muy sencillo. Entonces yo voy a terminar la otra vuelta con ustedes acá y les voy a dejar como tareita darle la última vuelta rosa que se hace sin ningún aumento. De hecho, las dos últimas se hacen sin aumento, chicas. Profesora, este video se puede volver a ver. Claro, chicas, se los voy a dejar guardado. No. La idea es de que lo vean 10,000 veces más. Jamás lo voy a eliminar. Creo yo que como no hay ruido de fondo ni nada de eso, creo yo que no rompemos ninguna regla de YouTube. Así que YouTube pues no creo que me lo condicione. Para mañana estará listo. Siempre, chicas. De hecho, por eso lo tejí de noche. Porque acá creo que hice algo mal, porque YouTube tiene que verificarlo, entonces lo dejo privado esta noche, mañana lo pongo público cuando ya YouTube me lo haya verificado, que le pueda colocar yo todo lo que hay que colocarle, que de hecho estos videos no se suben así, toca editarles cositas, acomodarles acá, colocarles la miniatura para que se vea hermoso, cosas así. Entonces ya mañana lo colocaría a el público, creo que a eso de las 10, 11 de la mañana, para que si ustedes quieren empezar a tejer los monederos, no importa el color que sea, lo puedan hacer de una vez, chicas. Pero sí me toca esta noche dejarlo privado para que YouTube lo verifique, que no tenga derechos de autor, que no tenga nada fuera del reglamento, bueno, en fin, muchas cositas, chicas. Acá negro sobre negro. Entonces, ¿qué les voy a enseñar yo? Cómo se empieza la siguiente vuelta
y ya ustedes pueden terminar la siguiente vuelta solitos y de paso hacer la vuelta totalmente rosa solitos para que el sábado, les digo que el sábado, el viernes, para que el viernes ya le hagamos en vivo nuevamente para colocarle cierre o cremallera. Necesito enseñarles a ustedes cómo voy a unir las dos partes, cómo le voy a colocar cierre o cremallera y no sé si le coloquemos un cordoncito, un pomponcito, algo hermoso, pero necesitamos que quede un terminadito muy lindo, ¿ok, chicas? Y acá hago negro sobre fucsia y todo fucsia. Mire ese fucsia, lo hermoso que le da, toda esa vida que le da, una vida impresionante, le da esas capas con las que vamos cerrando los corazoncitos. Yo siento que estuvo muy bueno el diseño del monedero. Siento que me inspiré, chicas. No crean, les dejé por ahí una tarjetita de San Valentín consintiéndolas, porque es que, chicas, ustedes me llenan de tanto cariño que se refleja. O sea, en mí ustedes ven eso, ustedes ven cariño y no se dan cuenta que es ustedes las que me llenan de ese cariño. Y eso me ha tenido hoy súper feliz. Y yo, ay, tengo que consentir mis niñas. 3. Negro sobre negro. Y lo tapo todo con fucsia. Chicas, mire que es muy rápido, a pesar de que yo en los en vivos no tejo tan rápido, en una hora ya terminamos la primera parte. Pues yo le digo que terminamos porque yo sé que si ustedes están solitas en su casa lo van a hacer más rápido, entonces en una hora lo van a lograr. A mí todavía me quedan 4 minuticos para enseñarles. No me gusta que los en vivos queden más largos de una hora para que no se me aburran, chicas. Pero sí está rápido, o sea, comprobado acá en el en vivo que lo hicimos en una hora nada más, ya se dio la idea, ya se explicó lo importante, lo que realmente necesitábamos explicar, ya quedó claro. Mis niñas, ya terminé con el fucsia y les cuento que estas dos vueltas que siguen sin ningún aumento. Mire, acá dice que hay 3 rosas, hice 3 rosas y todo va sin aumento. ¿Ok? Entonces ya no vamos a hacer aumento en ningún lado. ¿Ok? Está súper fácil. Gracias, gracias, Yasmín, gracias, hermosas. Gracias por esos mensajes tan lindos. Chicas, no se les olvide dejar un me gusta, no se me vayan a ir sin dejar un me gusta, porfa. Acá dice que hay 3 rosados, pues hago 3 rosados. 1, 2 y 3. Y acá voy a cerrar ya todo con negro hasta el centro. Entonces dice que un negro sobre negro y voy a hacer negro sobre todo este fucsia. Así de sencillo. Hasta llegar al último fucsia, porque si voy a meter un puntito rosado acá sobre este negro, que ese punto rosado me sirve mucho. Ay, ese negro es el que más ajustado queda porque lo hago solito. Mire, chicas, sirve mucho a la hora de dar vuelta con el rosado para que el diseño sea forma y corazón en todas las capas. Esto parece una cebollita. 1 capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas. Chicas, rosadito y sigue todo negro. Entonces, ya con esta información las voy a dejar. Ya ustedes saben que en esta vuelta no va, a ver, hice algo mal acá. En esta vuelta no van aumentos, pero sí va un rosado encima del centro del corazón para que en la otra vuelta que haga totalmente rosado sin ningún aumento, pues también se forme el corazoncito. Así de sencillo. Aquí llego donde tengo los rosados y ¿qué voy a hacer? Solamente rosados. 1, 2 y 3. Porque en la siguiente vuelta se va a unir este rosado, porque va toda la vuelta totalmente rosa. Mire, chicas, toda la vuelta. Luz Janet, gracias, hermosa, por esos mensajes. Entonces, chicas, así quedamos. Ustedes terminen esta vuelta que les estoy dejando empezadita, que es una tareita. Yo diría que el viernes en la nochecita nos volvemos a ver. Ustedes saben que de todas maneras les estoy avisando, pero a mí me gustaría el viernes por una sencilla razón, que si hacemos el en vivo el viernes, yo lo puedo dejar privado y el sábado ponerlo público y sigo el ritmo de que les subo tutoriales los martes
y los sábados. Por ejemplo, ayer debí de haber enseñado esto, pero realmente, chicas, no tenía muy claro, tenía duditas, de hecho iba a ser cuadradito. Pero bueno, chicas, ustedes entienden que prefiero enseñarles un día eh, como hoy, que por ejemplo era ayer, entonces como que me retrasé un poco un día, pero enseñarles algo real. No me gustan cosas como por salir de paso, como que digan, ve, pero la profe hizo un en vivo como por salir de paso. Solamente hizo el en vivo para que la viéramos tejer, pero no enseñó nada. No me gusta eso. Yo siento que les haría perder a ustedes una hora de su tiempo para nada. Sí, de pronto es rico echar chismecito, rico vernos, rico leer sus mensajes, pero no, chicas, en esta vida no podemos perder un segundo. Si una hora están ustedes acompañándome, que en esa hora aprendan. Si en esa hora aprenden un monedero, uy, espectacular, chicas. Entonces, por eso planeo las cositas un poquito para que me salgan bien. Entonces, yo creo que el viernes en la noche nos vemos para terminar este precioso monedero. Ya sería juntarlo. Realmente es eso. Entonces me falta a mí terminar esta vuelta y hacer una rosadita. Ustedes tendrían que hacer dos partes iguales. Dos partecitas exactamente iguales. Si me puede de 15 centímetros, de 20, dejándolo de 18 centímetros. Ay, ¿qué estarán preguntando estas chicas? Ay, mis niñas, si es algo a mí, qué pena, discúlpenme, pero no la leí. Veo que por ahí hay un comentario de medidas y no sé de qué hablan. No sé, mis niñas. No sé qué están hablando. Está hermoso. Voy a esperar tantico para que me digan de qué están hablando, porque sí necesito enterarme, así sea por chisme. No, mentira, chicas, es por si necesitan alguna información y yo no las leí. Acá sigo. Y antes, si termino esta vuelta y les puedo dejar empezada la rosada mejor. Mil gracias, profe, gracias, Dios, gracias, mis niñas, gracias. Feliz noche, que descansen. Sí, chicas, descansen. Yo voy a tejer un rato mi cobija el viernes, las medidas de la cremallera. Ah, de esta, yo le voy a colocar una de 15 centímetros, pero yo creo que por ahí hasta acá nomás. O sea, que me quede por ahí la mitad. Eh, te, 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 yo diría que sí, como la mitad, que yo pueda abrir y me quede como la mitad para sacar el dinerito. Entonces, pueden conseguir, es que de hecho, no, de 10 es muy chica. Sí, chica, no, de 10 es muy chica. Consígalan de 15 centímetros, que es preferible que le cortemos. Yo, de hecho, ay, no sé si tenga de 15. Bueno, no importa. Si no tengo de 15, mañana tengo todo el día y pasado para ir a buscarla. Porque la idea es hacer el en vivo el viernes para colocarle el cierre a la cremallera y voy a checar a ver qué pomponcito o cordoncito le colocamos. Entonces, mis niñas, ay, no, nos falta uno. Espere, terminemos este y empezamos el rosado para que ustedes vean lo hermoso que queda ya terminado con ese negro. Ya nos falta un hito y acabamos, chicas. Vale la pena esforzarnos y vale la pena este monedero. Me dejó gratamente sorprendida y contenta. Yo espero que ustedes estén también bien satisfechas de que en un solo en vivo, yo pensé que tocaba dos, tejimos una tapita completa. Así que si ustedes se animan, esta noche alcanzan a tejer las dos tapitas listicas para hacerlo. Y si no quieren tan grande, lo pueden dejar a mitad. O sea, chicas, explico. Si ustedes, por ejemplo, solo hacen el rosadito y le pasan el fucsia y ya lo quieren terminar así, pues lo terminan así. Yo siento que el tamaño ideal es este, que no me le sobra una vuelta, pero tampoco me le hace falta. Si yo hubiese hecho una vuelta de más, siento que de pronto ya se veía grande, y si hago una de menos, pues ya se ve chica. Entonces yo creería que este es el tamaño ideal. Mis niñas, terminé. Les digo que terminé porque la otra vuelta es totalmente rosada, entonces no va a ser mucho la diferencia y no lleva aumentos ni nada. Entonces simplemente por encima de todo esto que ya tenemos, vamos a tejer totalmente rosado. Ok, chicas, ya no hay problema de nada. Ustedes sigan tejiendo, hagan sus dos partes iguales y nos vemos. Chicas, descansen, nos vemos mañana, Dios, mañana no, el viernes, Dios mediante, descansen, chicas, las dejo con esta hermosa vista de un precioso monedero fácil de hacer y muy creativo, porque no crean, este diseñito de hacer los aumentos solo acá está full. Yo sé que en ningún lado lo habían visto y con nadie lo han aprendido, ni lo van a aprender, chicas, porque Creaciones Mari Crochet Colombia siempre primero.
Chao, chicas, descansen. Gracias, Gladys, Sandra. Todas las chicas que estuvieron en el en vivo, gracias, gracias. Que descansen, que un bonito día. Espero que la hayan pasado bien. Yo sé que en Colombia no se celebra, pero chicas, que sea un día especial para decirles que gracias y que las llevo siempre, siempre, siempre en mi corazón con mucho agradecimiento. Gracias, chicas, descansen. Nos vemos el lunes.